Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jus de limamarketingdigital.com y hoy tengo la oportunidad y el honor de poder entrevistar a María José para las amigas Coté. Y bueno, pues te voy a presentar quién es ella para que puedas saber a qué se dedica y también nos va a dar consejos muy buenos que me van a servir también a mí como emprendedores. Entonces, pues mira, María José, ella es coach para emprendimiento y liderazgo, es ingeniera civil industrial y fundadora de Go Up Coaching. Trabaja con emprendedores y empresarios que están apasionados y visionarios que quieren iniciar sus emprendimientos y potenciar sus negocios para vivir de lo que aman y tener una vida con mayor sentido. Estuve leyendo muchísimo más de ella y me llamó mucho la atención que los pilares de sus programas son autoconocimiento, mentalidad, estructura y acción. Y en esta entrevista va a estar un poquito enfocada en mentalidad o mindset. Así que, pues bueno, bienvenida a esta entrevista, María José. ¿Y qué te parece si vamos a lo mero bueno para que hablemos sobre este pilar de la mentalidad y sobre el mindset? Hola, Como Yu. coach, Bueno, hola. perdón, solamente decirte muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti también por el tiempo. Oye, como coach para emprendimiento, ¿qué es esto del mindset? Cuéntanos. Ok, bueno, como tú bien lo nombraste, dentro de los pilares, ¿cierto? Mindset tiene que ver, de alguna manera en inglés, ¿cierto? Con la mentalidad. Y eso tiene que ver con todo lo que nosotros de alguna manera traemos en nuestro concepto de vida, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros paradigmas, nuestras creencias potenciadoras, nuestras creencias que también nos limitan, toda la forma, toda la capacidad que nosotros tengamos y estamos dispuestos a aprender, a cambiar, si creemos que podemos cambiar o no. ¿Okay? Entonces, de alguna manera tiene que ver con todo el esfuerzo que nosotros ponemos en nuestro día a día para enfrentar nuestros objetivos y de alguna manera lograr resultados. Perfecto. Y, por ejemplo, yo sé que esto del mindset, bueno, al menos acá en mi país no es tan conocido. Entonces, por ejemplo, lo que estaba pensando mientras preparaba la entrevista es que esto que tú vayas a contarnos y los consejos que nos vayas a dar son cosas casi completamente nuevas, porque a pesar de que los coaches sí se conocen en México, el término de mindset para los emprendedores casi no. ¿Y tú crees que sea una de las cosas por las cuales no tenemos mucho éxito en nuestras empresas? Yo te diría que el concepto mindset en general, sí, es como bien nuevo, ¿ok? Y de alguna manera efectivamente influye mucho al momento de emprender. O sea, influye de alguna manera en el éxito que nosotros tengamos en la vida en general, ¿ok? O sea, si nosotros somos personas que tenemos una mentalidad más abierta versus una mentalidad fija. Las personas que tienen una mentalidad fija son personas que no creen que pueden cambiar, que no les gustan los cambios, que no están dispuestos a hacer cosas nuevas, ¿ok? En cambio, las personas que tienen una mentalidad mucho más abierta, ¿cierto? Están abiertas al aprendizaje y por lo tanto creen que pueden cambiar, creen que pueden mejorar, esas personas van a ser más exitosas, ¿cierto? Porque van a estar dispuestas, no es que amen los cambios necesariamente, pero pueden adaptarse a ellos, son más flexibles. Entonces, de cierta manera, claramente va a influir de una manera más positiva en los objetivos que nosotros nos podemos proponer y de lograrlos. Y de esa manera, como hay razón los emprendedores, que de alguna manera, para mí los emprendedores somos personas que de alguna manera tenemos sueños y los queremos vivir, los queremos hacer realidad. Y entonces, claro, cómo nosotros nos enfrentamos a ese sueño, a ese objetivo, cómo lo llevamos a cabo, si estamos dispuestos a caernos, si creemos que si nos equivocamos somos unos fracasados, versus aprendemos del error, nos volvemos a parar, creemos que esto es un aprendizaje que nos va a ayudar en el futuro, ¿cierto? Que podemos aprender de otros, que podemos generar comunidades. Eso de todas maneras, que tiene que ver con las creencias, como te decía, nos va a ayudar de todas maneras a tener mucho más éxito en nuestros emprendimientos. Entonces, si bien para los emprendedores es importante tener una estructura, porque hay cosas técnicas, por así decirlo, que es importante tener como estrategia, tener un buen marketing, ¿cierto? Hay muchas cosas que van a influir en nuestro emprendimiento. Si yo creo que es difícil, que el mundo no está a mi favor, etcétera, son cosas que van a influir también negativamente en todo lo que yo haga. Porque si yo creo que el mundo es difícil, que todo es terrible, que nada de lo que yo haga es suficiente, etcétera, difícilmente el marketing me va a ayudar por sí solo. Sí. ¿Cierto? Porque yo también voy a tener que estar dispuesta a invertir,
voy a creer en esto, voy a aprender, voy a estar dispuesta a aprender, etcétera. Entonces, de todas maneras, hay que tener una mentalidad y trabajar la mentalidad, ver qué cosas pueden estar frenándonos ante los objetivos para tener éxito en la vida y en nuestros emprendimientos. Súper. Oye, y hablando de esas cosas de aprender, querer aprender o no querer aprender, ¿cuáles son las principales barreras que tú ves en los emprendedores que les impide crecer? Yo te diría que el miedo es una barrera como súper transversal. Puedes estar empezando y de alguna manera vamos a ver como las acepciones del miedo, ¿sí? O sea, como que al principio está el miedo tal vez a la incertidumbre, a no saber, el miedo a empezar, tal vez a dejar un trabajo, ¿cierto? El miedo a la incertidumbre está, como te decía, a todo nivel, porque después yo he trabajado con emprendedores que ya incluso tienen empresas, tienen equipos, y así todo el miedo ahí entonces a crecer, invierto o no invierto para dar el paso que me puede llevar a un siguiente nivel. Entonces, el miedo es una barrera y tiene que ver mucho con lo que nosotros creemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el miedo al fracaso tiene que ver con que yo veo el fracaso como algo malo, como algo negativo, ¿cierto? En cambio, si yo veo que el fracaso, por así decirlo, o un error me puede llevar a una nueva etapa en mi vida o en mi negocio, yo voy a tener una disposición diferente ante los riesgos, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, el miedo es una barrera que es como permanente. El miedo a la incertidumbre económica, a lo que pueda pasar. Entonces, por eso es importante tener una mentalidad que esté dispuesta a los cambios y no fija, porque de alguna manera el mundo, es como la única constante en la vida es el cambio. Es lo único que sabemos que va a pasar. Y los cambios ahora con la tecnología que está pasando cada vez va a ser más grande. Me imagino que también conoces Uber, ¿cierto? Sí, sí. Y en el fondo Uber llegó a revolucionar el transporte de alguna manera con el tema de los taxis, ¿cierto? Entonces ese es solamente un ejemplo de cómo nuevos modelos de negocio a partir de tecnología pueden generar cambios y en el fondo ¿estamos dispuestos a hacer cosas? ¿Es problema de X empresa que llega a remecernos? ¿O también nosotros tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos, ¿cierto?, solucionar nuevos problemas? Porque al final una persona que consume un producto o un servicio está resolviendo un problema suyo o una necesidad. Entonces, en el fondo, si yo ocupo X servicio, es porque es para el bienestar del cliente, ¿cierto? Para su propio beneficio. Entonces, yo no puedo tener miedo a los cambios, o sea, puedo tenerlo, pero de alguna manera es como lo manejo. Entonces, el miedo, ¿cierto?, es una barrera, las creencias limitantes en relación a los cambios, que el cambio es malo, que es una crisis. Entonces, esas son cosas que yo veo que son súper transversales en los emprendedores. O sea que sería la principal barrera el miedo, pero también la reacción o cómo enfrentamos ese miedo. Exactamente, porque hay gente que ante el miedo se paraliza y hay personas que pese al miedo, de alguna manera igual deciden tomar los riesgos. Entonces, la barrera es el miedo. Ahora, cómo yo hago las cosas pese a esa barrera, tiene que ver con cómo yo me adapto, cómo yo lo asumo, cómo yo pido ayuda ante eso, y qué hago con respecto al miedo. Pero sí es una barrera, ¿sabes? Esa es una de las barreras que tenemos que de alguna manera empezar a asumir como que no te frene, porque si es tan importante para ti, por algo está, ¿cierto? O sea, cuando nosotros queremos emprender es como, queremos emprender, o queremos crecer, o necesitamos invertir y nos da miedo, nos vamos a quedar ahí. Entonces, tenemos que de alguna manera superar eso, y eso tiene que ver con entonces decir, ok, este miedo es una barrera, pero depende de mí que yo avance y siga con lo que yo quiero. En el fondo, el miedo siempre va a estar, es natural, o sea, es una emoción básica, digamos. Siempre va a estar. Pero de nosotros depende decir, oye, ¿de dónde está ese miedo? ¿Es una creencia con respecto a qué? ¿Con que el fracaso es terrible? ¿Con que puedo fracasar? ¿Con que qué es lo que está detrás de ese miedo? Y en función de eso, avanzar igual. Como he escuchado a distintos emprendedores que también he entrevistado, como el tema no es hacerlo sin miedo, sino que hacerlo de todas maneras, tomando los resguardos que te ayuden a vencer también ese miedo, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, y sabes que me identifico mucho porque ya ves que en uno de los programas bueno, en el programa que nos conocimos, yo tenía muchísimo miedo porque yo decía, ¿y si no funciona? Y mi palabrita principal era, ¿y si esto? ¿Y si? O sea, entonces yo estaba muy temerosa hasta que mi esposo me dijo, ya,
tienes que tomarlo, tienes que tomar los riesgos y fue un riesgo muy alto el que tomé, tienes que hacerlo, pero estoy consciente de que si no lo hubiera hecho, tal vez no hubieran ciertos cambios no solo en mi empresa, sino también en mi persona. Y entonces yo dije, superar ese miedo me ayudó a crecer no solo empresarialmente, sino también personalmente, ¿no? O sea, cómo el miedo te limita muchísimo, incluso que como ser humano no avances más. Exacto. Y el miedo es precisamente parte del mindset, o de la mentalidad, ¿cierto? Porque tengo miedo a fracasar, como te decía, ¿cierto? Soy muy perfeccionista y no lo voy a hacer hasta que lo tenga todo perfecto. Exacto. Entonces, esas cosas son las que nos empiezan a frenar y ahí es donde nosotros tenemos que decir, hey, acá no hay nada técnico que está fallando, ¿cierto? No es ni siquiera hemos llegado al tema de no tengo el financiamiento, por ejemplo, para empezar mi emprendimiento. O, una de las limitantes que yo también veo es que creen que solamente, si no tengo el financiamiento, no puedo hacerlo. Y es como hoy en día hay metodologías que de alguna manera nos ayudan a pensar, haz primero, vende primero, o haz productos mínimos viables, arma prototipos, empieza a avanzar antes de siquiera llegar al financiamiento. Entonces eso también tiene que ver, insisto, con metodologías que hoy avalan todo esto de emprendimiento, pero también tiene que ver con estar dispuesta a aprender de esas metodologías. No, si no tengo financiamiento, no. Hay una barrera también ahí, y eso tiene que ver con la mentalidad, es como, no lo hago porque no tengo el financiamiento, no lo hago porque, entonces empiezo a buscar como barreras externas que me limiten, en vez de decir, ¿sabes qué más? ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Y desde ahí partí. Nunca nadie lo va a tener todo perfecto. No. Y a veces, como tener los recursos más limitados nos ayudan a ser más creativos, como sí, hoy. Es cierto. Sí, es cierto. Pongo a veces el ejemplo de las películas independientes versus como las grandes productoras. Y claro, sí, una persona, las películas con grandes producciones, ¿cierto? Warner Brothers, Fox, etcétera, tienen muchos recursos para hacer efectos especiales maravillosos. Pero también hay películas independientes que son maravillosas con lo simple que pueden ser y con presupuestos mucho más bajos. Entonces eso también te ayuda a ser mucho más creativo. Entonces, claro, yo decido si eso es una limitante para cumplir mi sueño o si digo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo ahora para lograr mi sueño y después ir avanzando? Sí, muy cierto. Súper. Oye, ¿y cómo cómo has visto tú a tus clientes de tus programas y de todo el coaching que das? Porque tienes bastante experiencia. ¿Cómo afecta laboralmente esas barreras? Afectan en las decisiones que tomamos o que no tomamos. Mucho. ¿Ya? Y eso hace que se empiezan a generar también círculos viciosos, porque como tengo miedo, ¿sí? O porque creo que no puedo lograr X por factores externos, por ejemplo, entonces no tomo acción. Como no tomo acción, me frustro. Como me frustro, ¿cierto? Estoy triste, etcétera. Entonces se empieza a generar esta cosa como que no se puede, como que al final estas creencias de alguna manera también como que se reafirman. Ni siquiera estoy hablando de la profecía autocumplida, sino que de alguna manera empiezo como un poco a quedarme en ese círculo que no me lleva a nada, que no me permite crecer, no me permite tomar riesgos. Y esto incluso en las personas que trabajan en empresas y no solo son emprendedores, o sea, están en trabajo súper estables, quisieran proponer nuevas cosas, no se dan cuenta que pueden lograr más resultados si de alguna manera con menos miedo, o si empiezan a pensar en el resto, o si empiezan a pensar cómo la forma en cómo yo trabajo, lo que yo hago, puede ser diferente. ¿Qué pasa si mi actitud es diferente? Por ejemplo, en los líderes, ¿cierto? No, es que lo que pasa es que la gente es la negativa, la gente es la que no logra, la gente, y de repente es como, ¿y qué haces tú como líder para? Entonces empezamos a hacer cosas diferentes, claro, empezamos a mirar hacia adentro, y por eso el autoconocimiento. Entonces, ahí se abre un mundo de posibilidades de decir, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Entonces, cuando yo empiezo a mirar, empiezo a cambiar mi mentalidad, empiezo a tener esta apertura del aprendizaje, de que en realidad, si bien a lo mejor hoy obtengo resultados, pero podría tener mejores resultados. ¿Ok? Entonces también en el emprendimiento, ¿cierto? Laboralmente, ¿qué decisiones estás tomando hoy en función de tu mentalidad, ¿cierto? ¿Estás pensando que hay que ser perfecta y por lo tanto no hago nada? ¿O estás pensando en que es mejor ser más creativa? O no, mejor no hago nada porque no tengo esto otro, y entonces te quedas como en ese círculo, o de alguna manera voy a aprender de esto, vamos, alguien me va a ayudar, pido ayuda, me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, y lo que no lo delego, tomo más riesgo,
¿cierto? Pero si estoy constantemente pensando en que puedo fracasar, en que me puede ir mal, lo que decías tú, el y sí. Yo digo como, el problema de eso es que nosotros pensamos es como que el sí es un negativo, ¿cierto? Es como, Sí. sí, yo aquí voy a usar como una fórmula que yo les decía como media ingenieril, pero Dale, es dale. como, sí más frase negativa igual fracaso, ¿cierto? Error o resultado negativo. Ajá. Pero cambiémoslo por mejor sí más frase más o igual resultado positivo. ¿Qué pasaría si a mis clientes les gusta? ¿Qué pasaría si a la gente le encanta lo que hago? ¿Qué pasaría si me va bien? Porque siempre tiene que ser y si me va mal. ¿Y qué va a pasar si fracaso? ¿Y qué pasa si no tengo ingreso? ¿Y qué pasa y me quedo sin casa? Y empezamos a pensar como todo lo terrible. Sí. No le damos vueltas. Como, ¿y qué pasa si me va bien? ¡Oh! ¿Y qué pasa? Entonces, también con el miedo al éxito, que está súper escondido. Tenemos Sí. como muy, no, el fracaso, pero también nos da miedo el éxito, porque el éxito nos tenemos que hacer cargo. Y laboralmente hablando se influye, porque uno también empieza a mirar que hay otras responsabilidades, pero que son maravillosas. Y por eso también es súper importante tener como ese apoyo, esa comunidad, contigo con el programa que nos conocimos, ¿cierto? El valor que tiene tener personas con las cuales uno lo pueda conversar. En mi caso, yo en mentores he invertido mucho, en coaches también, en terapeutas cuando sea necesario, porque creo que es parte de la vida. Uno no llega, como yo siempre digo, es como ir al gimnasio. Uno no llega al gimnasio, sacó músculo y acá se acaba. El músculo hay que seguir entrenándolo. Entonces uno Claro. tiene que asumir esto como parte de, uno emprende y asume otra vida, por así decirlo, otro estilo de vida. O sea que hay que gestionar el cambio, Sí. hay que gestionar el fracaso y el éxito. O sea, Sí. porque ahorita que tú hablabas, se me vino a la mente esta frase que en México es muy común. Bueno, no dije de dónde eres, dinos de dónde eres, porque no eres mexicana. Ah, bueno, soy de Chile. De Sí, Chile. ella es de Chile. Y acá en México hay una frase muy popular que dice, muerto el niño, se tapa el pozo, o ahogado el niño, se tapa el pozo, ¿no? Y es como, bueno, ya tuve el error, ¿qué hago para tratar de remendar el error? Mm, Y bueno, pues a lo mejor dices, pues tuve este problema, ¿cómo lo soluciono? Pero también tú ayudas a gestionar el camino al éxito. Y eso es, yo creo que es súper importante, preventivo y perfecto, ¿no? claro, exactamente. Porque para gestionar el éxito y para gestionar el fracaso, como dices tú, se necesitan estas comunidades y estas personas, coaches, que nos estén diciendo qué hacer y qué limitantes nos pueden a nosotros, pues, tener como barreras ahí que no estamos viendo, ¿no? Que necesitamos saber hacia dónde nos estamos yendo, y tú con esa experiencia dices, bueno, oye, aguas, puede pasar esto, o aguas, no vayas a permitir que pase esta otra cosa, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí lo entendí bien? Sí, es como lo que tú me contaste con tu marido, con tu esposo, ¿cierto? Que es como, no sé qué hacerlo, hey, ya, vamos, pum. Entonces es como que una mirada de afuera te ayuda a decir, ¿cierto? Y como que te abren posibilidades. Entonces, de alguna manera, eso es lo que uno busca. A ver, uno igual puede buscar mentores en distintas partes, ¿cierto? O sea, amigos, compañeros, otros emprendedores, en tu caso, tu marido, ¿cierto? Creo que Uh-huh. también es un apoyo importante. Lo que sí, uno también da una perspectiva más de afuera porque uno tiene otro rol, ¿cierto? O sea, yo Sí. no necesariamente conozco a la persona, no estoy sesgada por eso y mi trabajo también es no sesgarme por eso en el fondo. Pero sí, o sea, tener esas otras miradas. Y yo que soy coach también lo hago, o sea, por eso también busco mentores, busco otros coaches, porque también sé que hay cosas que yo puedo no estar viendo. El tema es que eso yo ya lo sé, yo ya soy consciente de eso. Uh-huh. Y por lo tanto, hago algo al respecto. Estoy en estas comunidades, estoy en estos programas porque sé que de alguna manera sola uno no puede hacer las cosas. Por algo hay gente que tiene equipos de trabajo, que va Sí. escalando, ¿cierto? Va ampliando sus emprendimientos, etc. Sí, muy cierto. Oye, y fíjate que hay un alto porcentaje, estaba leyendo, de emprendedores que compran cursos o programas o compran este apoyo, pero que no pasan a la acción, o sea, lo Mm, almacenan y ahí se queda. ¿A qué claro. crees que se debe esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, depende del programa y del curso que compren, porque esto al final tiene que ver con
en el online puede que se dé más, o a lo mejor es la cifra a la que te refieres, pero también pasa en lo presencial, porque uno puede ir a un curso, y en el curso hizo hartas cosas, y después de ahí no pasó nada más, ¿cierto? Sí. En los cursos online, claro, a veces ni siquiera vemos como el contenido, por así decirlo, porque no estoy ahí, en el presencial al menos tengo el contenido, en online depende todo de mí. Entonces, puede pasar por distintas razones, y yo creo que una de ellas, o la más importante creo, es que tiene que ver con el acompañamiento. Tiene que ver con que si hay una comunidad de apoyo, o si la persona, ¿cierto?, que dirige el programa, por así decirlo, está con permanente apoyo y acompañamiento o no. O sea, en estos programas son súper importantes el acompañamiento, muchas veces es más importante que el contenido, porque información, o sea, basta con googlear y toda la información está ahí, ¿cierto? Es como alguna manera, en tu caso, ¿cierto? O sea, material de marketing hay mucho, pero el hecho de que tú estés asesorando, que des una mirada, que des un apoyo, que yo te pueda preguntar, Yus, implementé esta campaña en el marketing, pero no está dando resultados, y tú me puedes decir, pero es que mira, ¿cierto? Y hay un espacio en el que uno puede ir creciendo. Entonces, cuando yo consumo cursos, dependiendo del curso, a veces va a pasar eso, que uno necesita el apoyo, sobre todo cuando son cosas que tiene que implementar. Es distinto cuando es un curso simplemente de absorber información, como voy a inventar. Necesito aprender Excel, ¿ok? O plantillas de cálculo. De alguna manera yo voy a absorber el contenido y lo voy a aplicar si lo necesito. Pero cuando son cosas que son más remecedoras, que tienen que ver con esto que te digo, ok, aplica esta campaña de marketing. ¿Quién es tu cliente ideal? Tengo que investigar. Puede que me equivoque. No lo tengo tan claro. ¿Cómo se hace? Entonces, ya es más fácil de caer como esa motivación inicial decae. Entonces ahí está el acompañamiento. Y yo misma he comprado cursos online que a lo mejor no me he leído todo el contenido, o no he terminado de ver todo el contenido, pero el hecho de tener una comunidad de apoyo, o personas a las cuales acudir, en la medida que, en la etapa en la que yo estoy, igual puedo hacer preguntas, entonces al final igual avanzo. Aunque no consuma todo el contenido, pero yo creo que el acompañamiento es importante ahí. Y esa falta, en algunos casos, es una de las razones por las cuales yo creo que falla el consumo de ese curso finalmente. Y en temas de mindset o temas internos, ya yo como emprendedor, ¿cuál crees que sea una de las mayores limitantes? ¿Para el consumo de estos cursos? Sí, exacto. Yo creo que tiene que ver con el acompañamiento, porque no siempre voy a poder mirar que lo que me está frenando es, por ejemplo, una creencia limitante. Entonces yo creo que en el caso de emprendimientos, de mindset, de cursos que requieren, que te remesen un poco más, necesitas una comunidad y alguien, ¿cierto?, que te dirija más, que haya un acompañamiento. Salen muchas dudas de eso. Y como uno no se puede mirar la espalda, entonces, ¿cómo veo lo que no puedo ver en el fondo? Sí, claro. Y tú tienes un programa, ¿no? Cuéntanos de eso, cómo funciona, cómo es. Sí. Tengo diferentes programas dependiendo de la etapa en la que se encuentra el emprendimiento o empresa. Tengo un programa online para emprendedores iniciales, ya en el cual trabajamos también temas de mindset. Siempre están los 4 pilares, ya el tema del autoconocimiento, mentalidad, estructura y acción. Entonces, de cierta manera, lo que te decía en algún minuto, ¿cierto?, es que es súper importante igual tener una estructura, ¿ok? O sea, los emprendedores son súper apasionados, y eso también lo he visto en mentorías y emprendedores con los que he trabajado, que muchas veces la pasión es lo que nos impulsa. O sea, sin pasión, claro, es mucho más difícil tomar el salto, porque como que la pasión nos dice, ya, esto es lo que yo quiero hacer, es mi sueño, y el miedo como que de alguna manera queda de lado. Pero también es importante tener esa estructura. Entonces, por eso veo también, ¿cierto?, como definición de modelos de negocio, que podamos hacer una planificación, entender, ¿cierto?, quién es tu cliente, hacia dónde quieres apuntar, que sea un negocio que esté alineado a lo que tú quieras hacer. Y está como el autoconocimiento, la estructura. El autoconocimiento igual nos lleva a la mentalidad, ¿cierto? Cuáles son las creencias, qué cosas te pueden estar frenando, entender que hoy igual es un mundo en el que es más fácil emprender que antes. Hay temas tal vez de marketing, ¿cierto?, que es más difícil porque es importante diferenciarse. Pero en términos de barreras, o sea, hoy en día, no sé, las redes sociales democratizaron el marketing. Antes a lo mejor había que hacer una inversión en la televisión, en la radio, en los medios escritos, y eso era más costoso. Hoy todos nos podemos crear una fanpage. Otra cosa después es decir, bueno, vamos a tener que invertir en publicidad, ¿cierto? Pero igual hay espacios. También el tema online, ¿cierto? O sea, nosotros nos conocimos por un programa online, yo estoy en Chile, tú estás en México, y estamos teniendo esta entrevista. Sí. Entonces,
Y por eso también mi programa es online, ¿cierto? Porque facilita, o sea, incluso dentro de Chile, trabajar en regiones, ¿cierto? Yo no puedo ir, bueno, yo estoy en Santiago, ir a Arica, ¿cierto? Es distinto, lo podemos hacer online, y yo puedo tener ese acompañamiento. Entonces, apunta a emprendedores que puedan tener, que definir su modelo de negocio, que puedan definir su estrategia, ya que es importante como todo el tema de la estructura, pero donde también trabajamos, ¿cierto? Todos estos miedos, estas creencias, donde tienes un acompañamiento en el que yo estoy ahí para decirte, sí, hay que hacer entrevista, o estas son las metodologías que tienes que tener en cuenta para emprender, y ojo, que esto te puede estar frenando, y tener una comunidad también en la que tú puedas decir, tengo esta duda, y que se puedan apoyar, y en el fondo la idea es que la persona pueda dar sus primeros pasos, ya crear, definir su emprendimiento, pueda dar los primeros pasos, y pueda dar el salto a emprender. Pueda planificar también su plan de salida, si es el caso de que todavía esté trabajando. Ajá. Y luego voy trabajando en programas de coaching 1-a-1, donde podemos ver temas de planificación, que también pasa mucho que los emprendedores tienen que aprender a gestionar su tiempo. No, sí. Porque queremos libertad, ser nuestro propio jefe, y después, ups, ahora no hay nadie que me exija. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, me pasa. No hay quien me exija, o yo me exijo demasiado. Y esto de, sí, voy a ser mi propio jefe, bueno, no empecé por eso, ¿no? Pero sí es como, bueno, si emprendes vas a tener libertad de tu propio tiempo. Y cuando te ves enrolado en muchas actividades dices, ups, ¿y dónde estaba mi libertad? Porque no la veo. Exacto. Entonces, hay que gestionar el tiempo, y eso también tiene que ver con mindset, porque, por ejemplo, querer hacerlo todo muy rápido, tiene que ver con estrategias de planificación, pero también de la mentalidad, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Desde la culpa? Es que si hoy día me tomo un café o me doy el día libre, me siento culpable porque entonces no voy a producir, no estoy produciendo. Entonces también tiene que ver con la mentalidad. ¿Qué creencias hay detrás de eso? Wow. ¿Me lleno de actividades porque así soy más productiva? Wow, ¿no? Sí. ¿Viste? Entonces ahí también. Esos temas los tratas en el otro curso de Mindset, pero ¿es necesario que el emprendedor ya esté establecido, o por ejemplo, alguien que todavía no tiene 100% su empresa puede tomarlo? Claro, los que son 1-a-1, sí, está el programa online, que es más bien para emprendedores iniciales o que están ya dando sus primeros pasos, e igual quieren reforzar temas, porque a veces uno da los pasos y nunca tuvo la estrategia. Entonces acá es como, hey, ok, empezaste, pero tienes un modelo de negocio, te has puesto a pensar en cómo lo vas a planificar, etc. Yus también es parte de una masterclass de ese programa. Yo. Sí, porque desde cero hay que, desde ya empezar en el marketing de contenidos, marketing digital, que hoy es lo que está, o sea, no, hoy hay que estar ahí, hay que estar en internet, hay que ser visible. Sí. Y en el fondo, no, los otros programas, hago coaching ejecutivo para líderes, o sea, personas que incluso trabajan y que también tienen temas de liderazgo o de cómo manejar su tiempo, ¿cierto? Y en el fondo ya también pueden ser empresarios. Entonces, es a todo nivel, y esos son programas de coaching 1-a-1. Perfectísimo. Me encantó lo que dijiste, por ejemplo, del tema de mindset, de los ejemplos de me siento más productiva porque entonces tengo más cosas que hacer. Bueno, yo me identifiqué muchísimo con eso, ¿no? Pero realmente creo que como emprendedores sí necesitamos autoanalizarnos. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Con mis clientes en el asesoramiento me he dado cuenta que yo los asesoro y les digo, mira, la estrategia va a ser esta y vamos a hacer esto en este tiempo y vamos a conseguir esto y esto, ¿no? Entonces, ya que se los doy, ok, ¿y Dios qué sigue, no? Y yo, bueno, pues tienes que ponerlo en práctica. Y vienen todas estas limitaciones. No, pero ¿y si esto? ¿Y si pasa aquello? Y de repente no lo hice porque pensé que no iba a funcionar, o porque no estabas ahí conmigo diciéndome es 1, 2 y 3, ¿no? Y entonces me voy dando cuenta conforme saco información que tienen muchas limitaciones, que tienen muchos miedos. Y luego los emprendedores tal vez la mayoría piensan que no funcionan sus ventas o no tienen más ventas porque no funcionó su marketing, porque no fue buena su estrategia, porque no fueron muy buenos dando una clase, o muchísimos ejemplos, y en realidad es por cosas internas. En realidad es por limitantes en la mente. O también otro ejemplo que te doy es que cuando tengo las sesiones antes de empezar el programa para decirles, mira, el programa consta en esto y en esto, sí, vale, sí, todos emocionados,
empezamos tal fecha, agendamos fechas y de repente pasa una semana y no supe nada más. Y yo digo, ¿qué pasó? Y entonces estas personas empiezan solitas a limitar antes de pasar, antes de dar el cambio, ya están con un montón de cosas en la mente. Y yo pienso, wow, qué importante de verdad es que los emprendedores nos autoconozcamos, nos exploremos, porque ya que sacamos todo lo interno, con personas como tú nos echan la mano, nos apoyan y nos dicen, oye, creo que estás fallando en tu emprendimiento por esto, ¿no? ¿Sí lo percibo bien? Sí, sí, y por eso el cuarto pilar de mis programas tiene que ver con la acción, con que es como, ok, o sea, ahora haz la guía, ejercita, pregunta, anda a entrevistar, y lo mismo dentro de las sesiones personalizadas, siempre todo va a la acción, va acompañado de alguna reflexión, de alguna guía, de algo que haga que uno tenga que hacer cosas. Nosotros somos cuerpo, recordemos que también tenemos cuerpo, entonces necesitamos hacer, necesitamos llevarlo a alguna acción. Sí. Y es súper importante también lo que dijiste, porque me ha pasado con emprendedores que muchas veces es como, así, literalmente, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. O sea, el tema muchas veces no es que no sepan, ¿cierto? O sea, porque a veces cuando uno está empezando, si hay una falta de conocimiento de cómo hacer las cosas que también te paraliza, ¿cierto? Es como, no sé cómo emprender, no sé cómo dar el paso, y por eso también está ese programa para emprendedores iniciales. Entonces, como, ok, vamos paso a paso hasta que le des forma a tu negocio, ¿cierto? Pero está esta cosa de gente que ya sabe lo que tiene que hacer y que están emprendiendo, que tienen su empresa, incluso tienen equipo. Y eso muchas veces esconde también el miedo de, si hago todas las acciones y así todo fracaso, que no es lo mismo que, no, es que no estoy vendiendo porque todavía me falta, por ejemplo, implementar el email marketing. No, es que todavía no vendo porque me falta una estrategia comercial. Ah, no, es que todavía no vendo porque me falta, no sé, tener una oficina más bonita. O no, porque todavía no tengo todos los productos. Entonces, de alguna manera, como que uno dice, como, bueno, ya es que sí, me fue mal, pero igual me faltaron muchas cosas por implementar, que no es lo mismo cuando lo diste todo, te fuiste con tutti, ¿cierto? Bueno, es un poco chileno, pero te fuiste con todo, y en el fondo tú fracasaste, ¿cierto? Insisto, dejemos fracaso, mejor digamos errores, son aprendizaje. Y a lo mejor sí, hay que hacer un cambio, a lo mejor me equivoqué de negocio, no importa. Pero ojo con también el miedo a lo que dirán. Como me da miedo fracasar porque el otro va a pensar que fui un fracasado. No, si esto es por uno, ¿qué es lo que yo quiero? Y esas barreras también necesitamos dejar de pensarlas. El qué dirán mata muchos sueños, entonces, no. Pero ojo ahí también, como dices tú, como, sí, eso muchas veces esconde y por eso uno no pasa a la acción. Y sin acción no hay nada. Entonces, mensaje, pasen a la acción, por pequeña que sea. Hay un concepto como de metodologías ágiles, de planificación, que viene, ¿cierto?, como, bueno, de Estados Unidos, y que tiene que ver con pasos pequeños, los quick wins. Ya como, esta semana voy a implementar una cosa, voy a crear la cuenta de email del software de email marketing que usa, por ejemplo. La otra semana voy a mandar un correo y empezar de a poco, porque si no también nos abrumamos entre tanta cosa. Entonces, baby steps, como dicen. Muy bien. Oye, ¿y quieres contarnos algo más sobre tu programa o los dos programas? O sea, solo contar que yo lo único que quiero es ayudar a que más personas puedan vivir su sueño de emprender. Yo siempre, o sea, creo que no es que haya que emprender en la vida, por así decirlo, pero si lo que tú quieres hacer es emprender, que no sea el miedo, ¿cierto?, el que te frene. Yo les quiero simplemente invitar a pasar a la acción, a hacerse cargo de sus sueños. Cada vez van a haber más cambios, tenemos muchas más posibilidades que antes de hacerlo. Y en el fondo simplemente invitarlos. Yo siempre hago una reunión inicial antes de, si ustedes creen que soy la persona que los puede ayudar, me voy a asegurar igual de que así sea, o sea, no les voy a vender nada porque sí. La idea es que podamos ver de alguna manera que yo pueda ayudar a la persona según la etapa en la que está, y si no, todo bien, será en otra oportunidad. Pero lo que sí, simplemente contar que acá lo que nosotros queremos, lo que yo quiero lograr con mis programas es que ustedes den el paso a emprender, que logren cumplir sus sueños, que mejoren su calidad de vida, que tomen acción, tomen las riendas de su vida y tengan una mentalidad, dejemos la mentalidad fija para irnos a una mentalidad de movimiento, una mentalidad que nos lleva a conseguir lo que nosotros queremos conseguir. De cambio, como dijiste, ¿no? Una mentalidad de cambio. Sí, súper. Oye, mira, pues de la mayoría de mis
amigos de Instagram, Facebook y de mi lista de suscriptores, de correos, son emprendedores, algunos ya tienen negocio, otros todavía no lo establecen, pero tienen la idea. Otros, porque también me llegan muchos correos de ellos, porque siempre les digo, pues cuéntame, ¿no? ¿Qué te puedo ayudar? Y la mayoría, bueno, no la mayoría, como en un 35%, me dicen, tengo esta idea de negocio, quiero hacer esto, pero tengo este limitante y este miedo. Entonces me doy cuenta que alrededor mi público está, o ya emprendió, pero tiene ciertas limitaciones, o está ahí como limitados en hacerlo. ¿Qué les puedes dejar, qué les puedes aconsejar para que ya pasen a la acción ya? Que revisen cuál es el miedo que les está dando y en función de eso hagan una acción pequeña que los lleve a. Es decir, si lo que yo quiero, tengo una idea de negocio, y lo que quiero es implementarla, pero me da miedo, por ejemplo, dejar mi trabajo, no dejes tu trabajo. Haz acciones pequeñas que te lleven a... Entonces, por ejemplo, yo, cuando decidí emprender, yo me demoré casi un año en renunciar, porque establecí un plan de salida. O sea, yo dije, yo quiero emprender, pero tengo cuentas, tengo que planificarme de esta manera, voy a hacer algunos ahorros, etc. Entonces, me demoré 10 meses, hice mi plan de salida. Yo sabía que lo iba a hacer, tenía mi fecha, todo, definí una fecha. No todos tienen que tener esa fecha, pero me refiero que es de a poco. A veces creemos que no, todo es ahora. No. Yo les diría como acciones pequeñas que te lleven a alcanzar tu objetivo. Si tu objetivo es aumentar las ventas y tienes que mejorar tu marketing, ok, partamos con, acá la experta, ¿cierto?, que te va a decir cuál es el primer paso para, y partir por ese. Después, si lo que tú quieres es emprender y lo que te falta es generar más acciones o necesitas planificarte mejor, ok, revisemos, ¿cierto?, qué es lo que está detrás de eso y vayamos con una agenda que sea acorde a tu carga laboral. Entonces, esa es la invitación, como acciones pequeñas que te lleven a el objetivo que estés proponiendo según la etapa en la que te encuentres. Padrísimo, muy bien, me encanta. Pues no sé si quieras agregar algo más, Coté. Bueno, cualquier cosa, me pueden seguir, tengo blog también, están mis redes, ¿cierto? En Instagram es go-app-coaching, o María José Rivera también van a encontrar. También estoy en Facebook, mi página web es www.goappcoaching.com. Así que eso. Cualquier duda, comentario también pueden escribir. Ahí está mi correo, es mjrivera@goappcoaching.com. Y eso, invitadísimos a que podamos conectar y agradecerte a ti, Yus, por invitarme. Me encanta hablar de esos temas, así que muchas gracias por la invitación. Sí, a mí Y también. espero que sea de utilidad. Sí, seguramente sí, a mí también. La verdad es que María José tiene consejos muy buenos y lo digo por experiencia propia. Bueno, ella y yo nos conocimos por un programa y después nos unimos para hacer un grupo de Mastermind. Entonces, en ese grupo, aparte de reírme un montón, he aprendido muchísimo porque cuando yo lanzo preguntas y, oigan, ¿qué opinan de esto? Me gusta mucho escuchar a María José porque aparte de la experiencia y el conocimiento que tiene, habla muy en términos de amistad y eso me gusta porque no es como, mira, te enseño porque yo sé más que tú, sino es tranquila, porque sí, siempre me contagia su tranquilidad de tranquila, todo va a pasar, todo va a estar bien. Entonces realmente yo sí recomiendo que si estás interesado en conocer más sobre su trabajo, vea su página. Y si quieres pasar a la acción, la verdad te súper recomiendo sus programas. Y aparte de que sabe mucho, es muy humana en ese aspecto. También para que la sigas en Instagram, porque también sus consejos son muy buenos. Y pues nada, María José, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Me alegro que así sea. Sí, es Que real. lo puedas. Gracias. Bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta entrevista. Ya sabes que si tienes alguna otra duda sobre emprendimiento, mentalidad, sobre tu empresa, cualquier cosa se lo puedes mandar a su correo que también va a aparecer aquí. Te lo dejo en la caja de descripción o cualquier otra cosa en marketing digital, pues también me puedes escribir a mí. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias otra vez, María José.
y que... Gracias, un abrazo. Bye. Gracias, chao. Se supone que ya está grabando. Ah, chuta, ya. Sí, pero luego lo edito. Oye, luego... ya, dale. ¿Lo tenéis con 2 pantallas, sí, cierto? Para no verme gigante. Sí, tú estás, Ya, ya. tú estás de este lado y yo estoy acá. Ay.